Gracias a Dios, estimado hermano. Hoy quiero dar lectura a la palabra del Señor contigo y voy a entrar a la palabra del Señor contigo. Vamos adelante, hermanos míos, hablando del Señor. Hoy voy a hablar acerca de esto que es muy importante en la palabra del Señor. Yo sé que muchos de ustedes que están en otros lados, quizá, hermanos míos, van a preguntarse ahora, ¿qué hablaremos? Hoy hablaremos, hermanos míos, acerca de las puertas. Quiero, hermanos míos, presentarte este tema, las puertas. Hablaremos acerca de esto. Y quiero invitarte, hermano, que tú puedes buscarte en la palabra del Señor. Y quiero invitarte que usted saque su Biblia, ahí que está quizá en otro lugar guardado. Usted que está ahí quizá en cama, así también otros están recién despertando también. Muy bueno es, hermanos míos, recibir la palabra del Señor. Y yo voy a dar, en base de un versículo, yo voy a compartir, hermanos. Y eso estamos haciendo todas las mañanas, todos los días, día a día. Una palabra. Yo quiero solamente compartir de este medio, queremos ofrecerle la palabra del Señor. Palabra Santa Biblia. Un solo versículo. Y en base de esto estamos, hermanos míos, compartiendo día a día. Bien, hermanos míos, vayamos a esta palabra donde está registrado en Job. En Job. Solamente, hermanos míos, estamos compartiendo un pasaje bíblico. Y de eso, hermanos míos, desarrollamos, hermanos míos, todos los días. Hoy nos toca, hermanos míos, compartir Job capítulo. Ahí en los últimos capítulos vamos a ir. Hoy hemos dicho, vamos a hablar de las puertas. Las puertas. Allí aparece en 38 versículo 17. 38 versículo 17. Vamos a leer. Ya hablaremos de las puertas. Pero daremos lectura. Dice así. En Job 38, 17. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte. Así pregunta, hermanos míos. Una vez más vamos a leernos. Esta es la palabra de Dios para esta jornada. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte. Así pregunta, hermanos. Bien, aquí aparece, hermanos míos, donde dice las puertas, dice. En 38, 17 aparece las puertas. Por eso hoy voy a hablar, hermanos míos, acerca de las puertas. Bien, hermanos míos, en las Santas Escrituras también aparecen muchas puertas que nos hablan, hermanos míos. Bien, y esto también voy a compartir contigo en este día de hoy, las palabras maravillosas del Señor. Qué bien tú hayas conectado con esta programación también que hacemos día a día. Y aquí encontraremos, hermanos míos, palabras de vida eterna, palabras ciertamente, hermanos míos, cuando nos hacen reflexionar, hermanos míos, la puerta. Bien, hermanos míos, hablando de la puerta es muy principal que hay, hermanos míos. Una cosa conocida es en esta faz de la tierra. Muchas de las cosas que existen en esta faz de la tierra tiene puerta. El ser humano tiene puerta para entrar a su casa, ya. Así también los animales también tienen puerta donde por un lugar entran, ingresan. Hermanos míos, así animales también tienen puerta, un lugar, ya. Ejemplo, hermanos míos, así como ovejas tienen puerta,
nosotros tenemos puerta también. Algunas veces también hablan también así, aunque no es, hermanos míos, como podemos decirlo, algo como metafórico, algo diferente, así también dicen. Una institución tiene puerta, dice, tienes que entrar por la puerta, también dice. Algunos también dicen, en el gobierno también así, políticamente hablan también. Por la puerta tienen que entrar, dice, por la puerta. ¿Sí? Algunos también expresan también, no entres por la ventana, así también. Y hermanos míos, eso estoy compartiendo en este momento. Yo quiero hablar. La Biblia habla no solamente singular, puerta. ¿Ya? Quizá muchas veces hemos hablado también, nosotros también, cada expositor, acerca de hay una puerta, dice también. Hay dos puertas también, así hermanos, habla también la Biblia. Una puerta que, hermanos míos, podemos atravesar, por ahí podemos entrar hacia vida eterna, hermanos, hacia camino angosto para caminar. Siempre, hermanos míos, en la vida eterna tenemos que pasar por una puerta, hermanos míos. Entonces, en esto yo voy a estar hablando por muchos puntos aquí, hermanos míos, esta palabra del Señor. Y comencemos, hermanos míos, hablando esta palabra del Señor en este día de hoy. Primeramente voy a comenzar, hermanos míos, hablando, primer punto, acerca de, estimados hermanos, primero comenzaré con hay una puerta, dice, puerta aparece de muerte. Muerte, hermanos míos. Pasar por muerte no quieren muchos, hermanos míos. Puerta, podemos decirlo, muerte. Todos vamos a morir algún momento, hermanos míos. Si usted no muere hoy, morirá algún día, si Cristo no viene. Hermanos míos, y esa puerta de muerte, nosotros solamente habla en la Escritura, en una parte también de la muerte, puerta de la muerte. Aquí dice, hermanos, puerta, no está hablando de la vida eterna, pero hermanos míos, podemos decirlo, ¿cuántas puertas? Yo hoy voy a hablar solamente 4 puertas. Especialmente voy a comenzar con ese puerta, dice la Escritura. Ahí hemos dado lectura. La puerta de la muerte, podemos decirlo. La puerta de la muerte. Y también expresa ahí plural. Las puertas de la muerte, dice. Hermanos míos, ¿desde cuándo uno puede experimentar las puertas de la muerte? El día que va a fallecer, el día que va a morir. Ese día, el día que, hermanos, deje de respirar en hospital, puede ser en su casa, puede ser en un accidente, puede ser, hermanos míos, en una tragedia, una caída. Quizá alguien ya llegue a su vejez, pero va a llegar, hermanos, la hora, momento que ya va a dejar de existir, dejar de funcionar, dejar de respirar. Una vez que deje, hermanos, deje de respirar, hermanos míos, va a pasar por las puertas de la muerte, hermanos. Ahí comienza una nueva, ese momento, una nueva experiencia, hermanos míos, una nueva experiencia. Que se sale del cuerpo humano. Esa parte está hablando, hermanos míos, aquí la palabra del Señor. Entonces, hermanos míos, tenemos que estar preparados, dice, para ese día. A ver, un ejemplito yo voy a aportar en este momento, hablando de la puerta de la muerte. Un expositor llamado, en su conferencia de grande, en los últimos meses, Luis Palau dijo, ¿no? Cuando los doctores dijeron a él que vas a morirte, te faltan, quizá vas a salir este 2020
hasta finales de diciembre, o no saldrás o saldrás. Pero ya está informado, ¿no? O sea que él dice, siempre yo predicaba de la vida eterna, que estamos seguros que vamos a llegar a la vida eterna cuando vamos a prepararnos. Y yo que diremos que llega un momento cuando te dice, vas a morir físicamente, ya vas a morir. Y te espera fin de año muerte. Y cuando uno se resigna sí o sí por alguna enfermedad que ya no se puede solucionar, que también la edad también ya empezó, hermanos míos, consumir, como podemos decirlo, empezó ya a agotar los días, la jornada, toda la jornada, hermanos míos. Por eso quiero, hermanos míos, con tiempo yo quiero hablarte. Yo sé que muchos de ustedes son jóvenes y muchos de otros que están ya llegando a 60 años. Y algún momento nos preguntaremos, hermanos, cuando llegamos a 60, 70 años, ¿será que tú ya estás pensando que algún momento de esos días, esos años partirás? ¿Estarás preparado o estarás pensando solamente quizá un poco más de tiempo vivir o adquirir posiciones o un poco más estudiar o algo, compartir con la familia? ¿Cuál será tu esperanza? ¿Cuál será tu afán? ¿Cuál será tu inquietud? La palabra de Dios nos hace reflexionar, hermanos míos, cuando aquí dice, hay puerta que nos espera, una puerta de muerte. Pero cuando dice puertas de muerte, es que, hermanos míos, sabes, hermanos, muchas veces cuando tú llegues a llegar a lo que es anciano, te va a esperar la puerta de muerte. Hermanos, de diferentes maneras. Nadie sabe, hermanos míos, cómo morirás. Pero, hermanos míos, muchas veces te salvas, porque puertas de muerte, dice. Puede que quizá te puedes morir con un accidente, pero por las misericordias de Dios te puedes salvar de ese accidente. Quizá también de un asesinato, como estos días yo estaba escuchando. Un pastor fue ahorcado dentro de su congre en una soga de plástico, por ahí creo que dijo, ¿no? Así, murió así, ahorcado. Este pastor Luis Palau también, él dice, pues yo no estaba preparado, pero ya me dijeron, dice, que no debo salir más allá de ya. Es como decir, ya no pasas más allá de 2021 con vida. O sea que vas a morir con cáncer o vas a morir. Y la mayoría de ellos han finalizado siempre, hermanos míos, con cáncer terminal, con cáncer. Hermanos míos, y a la edad también. Uno puede decir, ¿por qué no sigas viviendo 100 años? No hay, hermanos míos, más allá, hermanos míos. Si alguien quiere vivir más de 100 años, es que un anciano va a sufrir, hermanos míos. Ya afecta a uno cuando ya es anciano. Entonces ustedes ya han escuchado estos días. Ya hace unos días ya falleció Palau, ya no está en esta faz de la tierra. Uno fue Palau, se identificaba a Luis Palau como consejero, ya. Consejero, siempre aconsejaba a través de la palabra a los hermanas. Luis Palau, un gran expositor en grandes conferencias internacionales. Y así él dice, para eso sí, no estaba preparado, dice él dice, no, un poquito para ese tiempo, diremos, de morir, diremos, para 2021. Ese dice, antes de morir en su grande conferencia, eso dice. Pero para el cielo estoy preparado, dice, pero yo quería así, dice, preparado para el Señor, pero para otro tenía mente, así dice, morir algún momento, por lo menos avanzar hasta 90 hasta ahí, vivir, pero yo sé que tendré que morir a los 80 nomás, dice, 80 un poco más nomás ya. Y eso él dice así. 90 él había, es como decir, empezó a mirar 90 años vivir en esta fase de la tierra,
y después irse, y, o sea que finalizar el ministerio en 90 años, ahí. Más de 90, ¿no? Algo por ahí dijo, ¿no? Pero 80 pasando ya, pescaría la muerte a él. Por eso, hermanos míos, esa experiencia, ¿quiénes experimentan? El ser amado que murió. Yo conocí, no puedo resignarme hasta ahora. Conocí hermanas que estaban aún joven, podemos decir 50 años, 55. Y escuchamos que tal hermana se enfermó y no pudo soportar más, murió. Pastores que he conocido también estaban no tan edad como ni Palau. Palau estaba ya, pues, hermanos, con canas blancos, pero conocí pastores que otros que tenían aún cabellos, como podemos decir, nosotros conocemos cabellos aún que no son blancos, canas blancos, que aún puede vivir unos 20 años más. Y ciertos días que nos informan que murió tal pastor, que murió tal hermano, que ya no está en medio de nosotros en esta faz de la tierra, que nunca más veremos más a él. Yo me pregunto, hermanos míos, recuerdo su rostro, recuerdo sus palabras, recuerdo su afán, también su trabajo, su ministerio de alguien, cómo era él, diremos, activo con el Señor. Y decir, hermanos, que nunca más volveré con él, nunca más volveré a conversar, hermano, nunca más. Se fue, hermanos míos. Por eso dice en este lugar, hay que estar preparado para cruzar la puerta de la muerte. Y ese es, hermanos míos, esa es la palabra para este día. Hay que estar preparado para cruzar la muerte. Y otros dicen así, hablando de la muerte. La muerte no dice, pues, hermanos, muchas veces, como Luis Palau apuntaba, y yo voy a emplear ese ejemplo como una ilustración para ti. Porque, hermanos míos, él miraba 90 años, más de 90 años, morir. Y otros que deben mirar también, usted igual también. A ver, preguntaremos en este día, a ver, si alguna vez no te preguntaste, ¿hasta qué edad quisieras morir? O sea, que ¿en qué edad quisieras morir? De los edades. Yo sé que no va a ser, no, para ti, morir a los 30, morir a 17, morir a 40, no. Yo sé que tú vas a querer una buen tiempo, hermanos míos, como 70 años, 75, 80, vamos a apuntar. Tampoco vas a querer morir una edad totalmente que estés ya enfermo, con bastón, arrastrándote, no. Yo sé que vas a decir, ya, 70 años, esté saludable, por lo menos. A ver, ¿cómo quisieras morir, hermanos míos? Porque es una experiencia, esto dice, es una experiencia que tú todavía no sabes, ni yo sé. Puedes tener como anciano, como padre de familia, como pastor que ya tienes trayectoria con el ministerio. Puede que tengas muchas experiencias con el ministerio, con la familia, con la vida matrimonial, con diferentes experiencias que puedes tener. Puedes estudiar, puedes ganarte confianza, muchas cosas puedes hacerlo, pero las experiencias con la muerte. Algunos dicen también, hermanos míos, he muerto, he resucitado. Puede alguien decir casi, sí, pero hermanos míos, ya cruzar por la puerta y nunca más volver, hermanos míos, es grave, hermanos míos. Finaliza tu vida, hermanos míos. A veces, hermanos míos, hablando de la puerta de la muerte, un poquito tenemos que parar a preguntarnos. Muchas veces tú lloras, hermanos míos. Ay, mira, mi vida fue un fracaso, así. Mi matrimonio fue un fracaso. Hay veces lloras, pero no sabemos que la muerte esperaría, hermanos míos, a alguien. La puerta de la muerte, cruzarlo. Muchas veces quizás dices, mira, me he aplazado en mis estudios, no pude estudiar para una profesión.
A veces, hermanos míos, por simples cosas de la pérdida estamos afligidos, pero la puerta de la muerte, si hoy, como decía en las enseñanzas de Cristo, si hoy viniere a pedir tu alma, ¿qué harías? O sea que finalizaría tu matrimonio, finalizaría tu trabajo, finalizaría en el área que trabajas, finalizaría, hermanos, nuestro proyecto, nuestras visiones, nuestros anhelos, nuestro estudio moriría allí, hermanos míos. Nuestros hermanos míos, todo lo que experiencia, ahí acabaría, hermanos míos. Por eso en este momento también quiero decirte, no llores por lo que las cosas que están complicándose, sino que algún momento mirando su palabra, pregúntate en ti, ¿estás preparado? Quizá no estabas preparado para enfrentar una situación como la problemática del matrimonio. Ya, bueno, tu esposo ya te dejó, ya tu pareja te dejó, tu esposa. Ya se hizo todo, se hizo pedazos. Pero, hermanos míos, muerte. Quizá no estabas preparado para eso o estabas preparado, pero para la muerte. Hermanos, es grave, hermanos míos. Nadie piensa, pues, hermanos míos. Muchas veces alguien puede acertar, ya está enfermito. Puede irme mal así, enfermo está, puede enfermarse, pero hermanos míos, pensaremos, algunos no, ni siquiera no es, hermanos, enfermo, hermanos míos. Hay personas que acostumbran, hermanos míos, año tras año hacer una revisión médica y siempre mantienen saludables. Algunos, hermanos míos, que llenos de días están, llenos de, hermanos míos, objetivos, y de pronto escuchamos que murió. O sea que atropelló una movilidad y allí murió. Así también he escuchado un pastor decir que también, estimados hermanos, un hermano salió con su movilidad de su casa tempranas horas de la mañanita, a 6 de la mañana haya salido a trabajar, a circular con su taxi. A las 8 o más allá ya estaba muerto nomás, hermanos míos. Asesinaron en su propio taxi, en su propia movilidad, en sus volantes, allí muerto. Y nunca más retornó a su casa. Según sus familiares, dice que siempre solía salir tempranas horas de la mañana a trabajarse, dice, con taxi. Y nunca más volvió a casa. Solo recogieron muerto. Hermanos míos, esas personas sí ya han experimentado cruzar por las puertas de la muerte. Porque estas puertas de la muerte ellos pueden, hermanos míos. Y nunca más nos contarán también. La Biblia nos contará que hay puertas de muerte, hermanos míos. Ya. Pero aparte de esas puertas de la muerte también hablaremos, no vamos a obviarlo. Hay otra palabrita que aparece, hermanos, hablando de la puerta de la muerte. Sombra de la puerta de la muerte, dice. Eso sí, tú ya hayas pasado. Porque puerta de la muerte tú todavía no pasaste, porque estás vivo escuchando palabra de Dios. Sombra de las puertas de la sombra de la muerte, sí pasaste algún momento, puedes dar testimonio. Algún momento dijiste, desmayé o en accidente, ahí me resucitaron, o quizá puedes decirlo, los médicos me auxiliaron. Puedes decir eso. Puedes tener experiencia con eso, estimado oyente. Sombras de las puertas de muerte. Experimentan en esta faz de la tierra. A ver, un ejemplo es como desmayo. Desmayan y, hermanos míos, algunos hermanos totalmente hasta ya no respirar más. Y vuelven, hermanos míos.
vuelven. Hermanos míos, esos son sombras de pues las puertas, sombras de la muerte. En la misma Biblia está, ahí está, mira, 17. Has visto las puertas de la sombra de la muerte. Dice. Un ejemplito también te voy a contarte. En uno de los años, en el meses de, hermanos míos, de mayo 2012, entre los días, como podemos decirlo, de 25 a 30. Debe ser entre 29 a 30 días de mes de mayo de 2012. Algo que yo experimenté, hermanos, también en cuanto de la sombra de la muerte. ¿Sabes? Te voy a contar así. Yo estaba trabajando en esos tiempos en la emisora radial a través de los micrófonos. Y yo sabía también que estaba mal, porque ya había tenido una anticipación. Llegué casi a fallecer en uno de los viajes donde vamos a podemos decirlo como una junta, podemos decir, de los pastores que van, diremos, a recibir la palabra, a recibir instrucciones. Entonces yo fui y me trasladé de un lugar a lugar lejano, diremos, como es decir, Sorata, ¿no? Muchos de los que también tengo ahora oyentes de Sorata, visitamos por una cierta ocasión a Sorata y ahí empezó, hermanos míos, lo que estaba enfermo, me levantó y yo aparecí, hermanos míos, en cementerio Sorata. Allá tuve que morir, pero eso fue muy rápido que sucedió, hermanos míos, que tuve que morir, pero Dios no permitió. Y volviendo a eso, hermanos míos, en aquellos tiempos volví allá a trabajar donde mi sector. Después de volver de esa junta, allá en uno de los días, como puedo decirte, un sábado empezó, hermanos míos, trabajando en la radio, ya empezó, hermanos míos, agotarme totalmente, empezó a levantar el dolor y como un mareo, y yo ya anticipé a los hermanos, tuve que dejar suavemente el micrófono y salí arrastrándome del cuarto de la cabina radial y me fui donde mi cama y caí, hermanos míos, donde mi cama sin fuerza y empezó, hermanos míos, ¿cómo te puedo decirte? Empezó de los pies, como subir como un tipo frío, así. Empezó a volverse como puesto Anastasia, así. Y así empezó a consumirse, hermanos míos. Subió por las rodillas, el cuerpo empezó a tocarme como agotándose mis dedos, así también. Empezó a llegar hasta los dedos, a los brazos. Yo mismo ya no podía levantar apenas levanté, hermanos míos, mi cuerpo, mi mano, y podía tocarme ya últimamente mi rostro. Sentía que era como goma nomás ya, hermanos míos. Y ese momento, como yo estaba, estoy muriéndome. Y cuando apenas agarré el celular y llamé a alguno de los hermanos, dije, estoy muriéndome. Y estaba muriéndome siempre, hermanos míos. Estaba muriéndome. Y que, hermanos míos, ese momento le dejé el celular. Hermanos míos, ¿qué es lo que sentí? Sentí, hermanos míos, que me faltaba el aire. Y hermanos míos, empezó, hermanos míos, que como quería, hermanos míos, salirme ya. Dejar el cuerpo. Y ese momento dije, ¿será que este será el fin? Que yo voy a ya dejar de existir. Hermanos míos, y algo que vi, hermanos míos, que quería, hermanos míos, algo, ¿cómo podemos decirlo? En un momento donde la puerta es como decir, atravesar por la puerta, o sea, entrar, pasar a otra línea, diremos, que es la muerte, o vivir o morir, eso fue la lucha, hermanos.
justamente, hermanos, a su debido tiempo, al hora llegaron los estimados y me salvaron, hermanos míos, de alguna manera. Y no solamente también puedo decir que me salvaron mis hermanos en Cristo, sino que también puedo agradecer gracias por la misericordia de Dios que estamos vivos desde ese tiempo. Y así, hermanos míos, yo algo que puedo aportarlo, hermanos, que en ese lugar me encontré, hermanos míos. Puedo decir esa sombra de la muerte, ya, por las puertas de la muerte. Así como Job habla, 38, versículo 17, ahí estamos, dice, ¿no? Has visto las puertas de la sombra de la muerte. Primero dice, descubiertas las puertas de la muerte. Pero segundo habla, has visto las puertas de la muerte. Usted también tiene testimonio. Algún momento quizá, hermanos míos, estaba desmayado o quizá un accidente sucedió y nunca más. ¿Sabes? La última vez que sucedió también esto, sombra de la muerte, esto es, hermanos míos, año pasado, 2019, tuvimos una, hermanos míos, también te voy a contarte eso, algo puedo aportar. En 2019, de esta hermosa ciudad, Santa Cruz de la Sierra, fuimos de aquí a Junta de Jóvenes allá, Departamento de La Paz, Bolivia. Se llevó en un lugar señalado una junta de jóvenes y yo después de 4 o 5 años de ausencia de las juntas de jóvenes llegué allá a visitarlo, ¿no? Por esas veces y así estábamos todos tranquilos, escuchando la palabra en la junta. Pasados los días, como te puedo decirte, yo me vine, ¿no? Ya también finalizó también junta entre los días domingo. Y puedo decirte lunes, martes, entre martes estaba medio mal, siempre hermanos míos, medio diferente me sentía. Me sentía, hermanos míos, y hay momentos que pensaba también que la vida no somos dueños, no somos, hermanos, no hemos comprado. Y entre el día miércoles creo que, hermanos míos, estábamos ya mal, hermanos míos. Que en la tarde, hermanos, ya no funcionábamos nosotros, hermanos míos. No me acuerdo, hermanos míos, entre 3 días, hermanos míos. En toda mi vida, he recordado muchas cosas. Pero entre 3 días, hermanos, estábamos en hospital, en terapia intensiva. Entre esos 3 días no me recuerdo, hermanos míos. Solo el sábado por la mañana desperté, hermanos míos. No lo sé dónde estaba. Yo no tampoco puedo inventarme, pero solo te puedo decirte que esos 3 días no sabemos. No me puedo recordar nada siempre. O sea que fue como un sueño, hermanos míos. En sueño hay momentos que soñamos. No recordamos nada, es como hubiéramos dormido seco siempre, hermanos míos. Yo así pasé, hermano, entre 3 días. Desde el día miércoles que habíamos caído, hermanos míos, al piso. Yo me recuerdo algo, hermanos míos, que empezó a dolerme la cabeza fuerte, como que se empezó a oscurecerse todo el cerebro, así nada más el día miércoles. Caí al suelo y solo mi hermano me contó así. Miraste al cielo y empezó el ojo como blanco volverse los ojos y cerraste y suavemente caíste al piso. Y después de eso llevamos entre 4 personas. Cargamos y hacemos llegar al hospital y en el hospital pasamos de segundo nivel a tercer nivel porque en el segundo nivel no podían atenderte porque no estabas respirando ya, no estaba complicado. Y en el tercer nivel que estábamos en el hospital, ahí, hermanos míos, 3 días, no puedo hasta ahora recordar, hermanos, qué es lo que pasó. Y estábamos, hermanos míos, casi todo ese mes, hermanos míos, mal. De 3 días, hermanos, empezamos a funcionar, hermanos. Y eso pasó, hermanos míos.
Así, hermanos míos, así cosas que puedo, hermanos míos, tú también puedes contar. Debes tener experiencias con sombra de la muerte, hermanos míos. Sombra de la muerte. Que estabas muy cercano para morir, para pasar por las puertas de la muerte. Y eso es lo que estamos aquí hablando, la palabra del Señor, estimados hermanos míos. La palabra de Dios nos muestra, hermanos míos. Bien, ahora voy a pasar a otro punto también, donde la palabra del Señor nos habla también. Antes de pasar por este lugarcitas también, vamos a verlo, a ver. Estimados hermanos, ¿por qué dirá partes las puertas de la muerte? ¿Por qué no leemos, hermanos míos, en la palabra del Señor? Hay aportes para la muerte. Está en Salmo 107, 18. A ver. Las puertas de la muerte. Habla así. Yo voy a dar lectura como 4 versículos voy a aportar para en cuanto de las puertas de la muerte. En la Biblia aparece, no es, hermanos míos, un invento, así decir, sino que la Biblia mismo registra acerca de la puerta de la muerte. Primer versículo aparece en Salmos 107, 18. En Salmos iremos. Aquí en las palabras del Señor encontramos en Salmos 117, versículo 18. Dice así: su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Esto es, hermano, seguro es esto. Está afirmativo, hermanos míos. Su alma abominó todo alimento, dice, así habla, hermanos míos. Yo sé que algunas cosas del Salmos no vas a poder comprender. Mira, sabes, hermanos míos, nosotros somos fácil para rechazar la palabra de Dios. Ciertamente, nuestra alma muchas veces cuando está esclavizado por el mal, por la carnalidad, por el pecado, ciertamente va a detestar palabra. Así nomás te puedo decirte, simplemente, va a detestar la palabra. ¿Cuántas veces hemos ignorado las palabras de Dios? Sí, como ser humanos en carnalidad, en carne, podemos decir 1000 gracias por una torta que nos invitan. 1000 gracias quizá por cuando estamos hambrientos, podemos decir gracias, señora, caballero, por la lechonada que es comida. Puedes agradecer. Puedes decir gracias, estimada, por el pachamanca en Perú, que es lindo comer. Puedes decir, no vas a rechazar eso. Puedes agradecer allá en Argentina, puedes decir gracias por esas frutas que me has invitado. Estaba tan hambriento. Allá en Brasil, en otro país, usted puede decir, según las comidas típicas que hay, gracias por ese alimento. Puedes recibir con agradecimiento. Pero muchas veces que nosotros, hermanos míos, detestamos palabras de Dios. Eso sí. ¿Por qué, hermanos, será así? Porque nuestra alma está esclavizada por el pecado. Y muchas veces vas a rechazar. Pero pocas, raras veces que tú puedes rechazar, hermanos, cuando estás tan hambriento, comida física. Hasta, hermanos, simple banana que alguien compra ese momento y te invita y agradeces, gracias. Hasta un dulce, gracias. Pero ¿será que, hermanos, yo me pregunto, ¿será que la palabra de Dios, cuando un dulce de la palabra de Dios, por lo menos como es considerar una pequeña dulce de la palabra de Dios, te invitar a alguien, si estás en pecado, no vas a ni recibir, hermano? Ni por más que sea bien cocinado la palabra de Dios, si estamos en pecado, no vamos a detestar. O sea que, así como dice, su alma abominó todo alimento, dice.
¿Y cuál es el alimento para nuestra vida? Nuestra vida, espíritu y alma. Palabra de Dios. Tu palabra de Dios, la palabra de Dios fue un alimento para mi alma. Pero si tú abominas, si tú detestas, ¿qué va a ser? Porque, hermanos, para el alma, ¿cuál es la saludable? Palabra. Para el alma es saludable la palabra, hermanos míos. La palabra de Dios es el que te va a levantar. La palabra de Dios es el que te va a ayudar. No hay otro, hermanos míos. Muchas veces yo he escuchado así. El predicador no predica no es bueno para mí. Pero, hermano, todos los predicadores hablan la palabra. No es que no haya predicador que no hable, hermanos, todos sus discursos, hermanos míos, todas sus presentaciones, sean, hermanos míos, todo historia del mundo, sean comentarios del mundo, todo eso. Siempre te hablan palabra, hermanos míos. Palabra de vida, la Santa Biblia. Aquí es solo la diferencia que alguien que no haya presentado bien, hermanos, desarrollado. Eso nomás. Pero nosotros tenemos que escuchar, por eso, hermanos, cuando lees es igual que alguien ha expuesto la palabra de Dios de una manera normal, quizá como en la lectura. Y aquí, hermanos míos, nosotros abominamos. Cuando no queremos escuchar, cuando, pues, hermanos, estamos, pues, a veces, hermanos, hay diferentes maneras, podemos decir, explicarlo esta parte. Uno puede porque no te gusta el predicador. Otro es porque, hermanos míos, no tienes tiempo. Otro porque no se explica bien, no se deja entender. Otro, hermanos míos, porque estamos en el pecado. Otro, hermanos míos, es que damos tiempo a otras cosas. Hay muchas maneras pero una de las cosas, hermanos míos, ¿por qué puede abominar? Es que es el pecado. Todos nosotros vamos a estar de acuerdo con eso. El día que tú estabas perdido, no querías escuchar la palabra. No puedes decir, ven, predicador, háblame, pastor, háblame, estimado evangelista, háblame, ven. Yo necesito esa palabra, ¿no? Y nosotros éramos bien duros para eso, hermanos míos. Ya, no sé, en un momento de necesidad, de algún momento, ya acercamos a la palabra para escuchar. Y sabes, hermanos, si nuestra alma, si no está con Dios, si no quiere escuchar la palabra de Dios, nos esperan puertas de infierno nomás, o sea que puertas de la muerte nomás, porque sabes, porque la paga del pecado es muerte. Todos aquellos que están lejos de la palabra, lejos de Dios, van en esa dirección, puertas de la muerte. Y no será una muerte, hermanos míos, lo normal como del cristiano, porque a pesar de que el cristiano muere, irá, hermanos, y atravesará por puertas de la muerte, pero irá donde arriba, como dice. Siempre hablaremos eso. Arriba irá. Pero uno que tenemos pasa por la puerta de la muerte, y si no es, hermanos míos, si no está con Dios, si no su alma quiere de Dios, no camina en sus caminos, no quiere saber de Dios, ¿dónde va a ir? Si pasa por la puerta de la muerte. Eso es muy triste, hermanos míos. Así como en sus palabras dice, está establecido que mueran una sola vez, después el juicio, hermanos míos. Eso registra en Hebreos 9:27. Ahora, hermanos, seguiré aportando algo más. En Salmos 9:13 también David así habla, así habla acerca de eso también, de las puertas de la muerte. En Salmos 9:13. En 9:13 así presenta también. 13. Dice así: Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Así habla él, diciendo David: Ten misericordia de mí, Jehová.
Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Dice así: tú que me levantas de las puertas de la muerte. ¿Sabes por qué estaba diciendo así? Puertas de la muerte, porque aún está atravesando la puerta, pero está en las puertas de la muerte. ¿Por qué dice él? Porque David era perseguido para matarlo. En uno de los lugares yo estaba meditando y escudriñando, decía así: que David fue buscado en todo el territorio de Israel, en las laderas, ríos, cuevas, para matarlo a David. Fue como orden de aprehensión fue dado. Donde quiera que encuentren a David, apréndanlo y tráenlo delante del rey Saúl. Y Saúl quería la muerte de David. Y no solamente eso, hermanos míos. Los filisteos también querían la muerte de David. O sea que al final, hermanos míos, es como decir, donde pillen o donde encuentren a David, su vida, o sea que puede decirlo, riesgos, hermanos. O sea que su vida sería, o sea, muerte, o sea que segura, si encuentran. Hermanos míos, por eso también él decía: yo fingí mi propia locura, dice, haciéndome pasar loco delante del rey Aquís. Y hermanos míos, para no morir. Porque, hermanos, sabía también David que algún día sería rey de Israel. Pero ya que, hermanos míos, también los enemigos que rodean para matarlo, está en la puerta de la muerte siempre, hermanos míos. En la puerta de la muerte. Sin salida. Filisteos te esperan para matarte. Tu pueblo te espera para matarte. Tus compañeros de lucha te esperan a matarte. O sea que todo el mundo matarte. Entonces por eso decía: ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Hoy por hoy, hermanos míos, quizá Saúl no te va a perseguirte a ti. No te va a perseguirte filisteo a ti. Pero lo que te persigue a ti es... ¿Sabes quién es? En vez de filisteo, el diablo. Satanás muchas veces, hermanos míos, quiere verte muerto. Qué sé yo, tú estás pasando una enfermedad que estás atravesando. Quizá alguna vez alguna vez estás pensando que tienes una enfermedad imposible de curar. Quizá alguien te amenaza con muerte. Quizá el enemigo está preparando para ti tu muerte. Sabes, con las personas que se acercan más a Dios, que ayunan, oran, se consagran más, el enemigo siempre, la Biblia es bien fijo, dice, ¿no? Para ellos dice, matarlo, aniquilarlo, exterminarlo, eliminarlo. Ese es. Usted líder, usted pastor, usted siervo de Dios que se levanta muy cerca de Dios, está a punto de eliminarte nomás a ti. Y estaríamos en este lugar donde David dice: tú que me levantas de las puertas de la muerte. Muchas veces no vas a darte quizá... ¿Quién está detrás de eso, la muerte que tiene que suceder a ti? Diablo. La palabra de Dios confirma en San Juan 10:10 dice que es el ladrón, que es el diablo, viene a matarte. El enemigo va a querer matarte. Y a mí también, y a otros también, a los fieles también, a los que se entregan más. Y así la palabra de Dios aparece. Otro de los versículos que también registra, hermanos míos, en esta palabra, estimados hermanos míos, a ver, esas puertas dice que son también algo de solución, también trae, hermanos, en la palabra de Dios, en las puertas de la puerta de la muerte para eso. Podemos buscarnos, San Juan 10 podemos buscarnos, a ver,
San Juan capítulo 10, allá también habla de las puertas de la muerte. En las Santas Escrituras encontramos en capítulo 10, versículo 1 podemos leernos. Y así también, hermanos míos, vamos a leer estos versículos para las puertas de la muerte en Evangelio 1, 2 y 7. Estos versículos nos hablan así. De cierto os digo, el que no entra en la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador, dice. A ver, seguiremos leyendo. En 2 también dice así. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, también dice. Y ahora, ¿qué más, hermanos? 7 habla, a ver, para que entendamos. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo, hermanos míos? Entonces, hermanos míos, el Hijo de Dios, el Creador, entró por ellas, dice, por la puerta. O sea que en otras palabras nos hace entender, hermanos míos, ese Jesucristo entró por las puertas. Y eso también, hermanos míos, Él dice, cuando entró también después de eso, dijo también, yo soy la puerta, yo soy la puerta. O sea que en aquellos tiempos el enemigo, hermanos míos, cuando antes que Jesús llegara a esta faz de la tierra, cuando uno pecaba tenía que cruzar por la puerta de la muerte. Ya. Peca y muere y cruza por las puertas de la muerte. Peca y después, o sea que hace transgresión, hace, hermanos míos, pecado y pasa por la muerte. O sea que todo así sucedía, hermanos, en los días antes de Jesús. Uno quebrantaba el mandamiento, peca y, hermanos míos, rumbo por la puerta de la muerte tenía que pasar así. Pero cuando Jesús vino a la cruz y murió por toda la humanidad, Él entró, hermanos míos, no por la ventana, es como decir, entró por la puerta y murió en la cruz. Y después Él diciendo también, en sus palabras, en su ministerio también enseñó, yo soy la puerta, dice, yo soy la puerta. Es como cuando dice yo soy la puerta, ahora yo soy la solución, yo soy la solución. Ya no va a existir una sola puerta cuando usted quiere morir, va a ir directito al infierno, sino que el día que quieres morir hay otra puerta también. Es como decir, si quieres morir, entonces ven a mí. No morirás para el sufrimiento, no morirás para la condenación eterna, no morirás para la perdición, no morirás, sino que vendrás por mi puerta e irás conmigo al paraíso eterno, al cielo. Eso nos estaba dejándonos entender, hermanos míos, que Él es la puerta también, hermanos míos. A ver, vamos a también verlo algo más, la palabra de Dios, que nos deja entender en las palabras. En Hebreos 13:12 también dice así algo. Aparece también hablando de la puerta de la muerte. Aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 12 también habla así. Dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, dice. Es cierto, hermanos míos. Estimados hermanos, fue crucificado. Fue crucificado, hermanos míos. Por causa de nosotros, hermanos míos, tuvo que morir en la cruz del Calvario. Porque, hermanos míos, cuando dice eso, la palabra del Señor también, pues, hermanos míos, la puerta, esa puerta, hermanos míos, Él pasó por ahí.
Él murió, resucitó, que nosotros quizá no vamos a pasar igual que Él, que algún día volveríamos a la vida, hermanos míos. O sea que morimos un lunes, despertamos otro sábado, estamos ya nuevamente de vuelta, hermanos míos, a la vida. Después de respirar, todo ya no respira, el corazón ya no. Y podemos volver a la vida, hermanos míos, de una manera diferente. Pues Jesucristo lo hizo, hermanos, por causa de nosotros, hermanos míos, para presentarnos otra puerta que es para vida. Y podemos decirlo, Él es el conquistador de eso, hermanos míos. Eso puedo señalar yo, esa parte. Y salió por ellas, hermanos míos. O sea que entró por la puerta de la muerte, y pasó por ahí y nuevamente volvió a la vida, para decirnos que yo soy la puerta. Yo soy la puerta que lleva a la vida eterna. Así, hermanos míos, el Hijo del Hombre padeció, conquistó la muerte. Y él puede decir, yo tengo las llaves. Yo sí tengo las llaves de la puerta de la vida eterna, del camino angosto, para ir a la puerta, esa puerta que pasamos, y para la vida eterna, hermanos míos. Y eso es lo que está hablándonos en esta palabra del Señor. Bien, hasta ahí voy a hablar en cuanto de la primer punto, de las puertas de la muerte. Yo voy a ir a otro segundo punto. Así como les dije, hay 4 puntos. Otra de las palabras que aparece, las puertas del infierno, dice. También hablaré, hermanos, acerca de eso. ¿Sabes, hermanos míos? Habla también en este segundo punto las puertas del infierno. Y la Biblia aparece ciertamente con claridad aquí. Habla en Lucas 16. Y hablaré ahora las puertas del infierno. Este segundo punto en las palabras del Señor. Lucas capítulo 16, versículo 22 y 23. Habla así. 22 y 23 de Lucas 16. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así palabra de Dios aparece. ¿Sabes, hermanos míos? Este es, hermanos, también pasar por las puertas del infierno. O sea que señala en las escrituras, había, dice, un rico y un aquí una persona llamado Lázaro, que era mendigo. Un rico, una persona rico, aunque no señala qué nombre tenía. Pero el pobre, el mendigo, sí tiene nombre, se llama Lázaro. Entonces 2 personas son. 2 personas. Ahora, hermanos míos, en cuanto también presenta, hermanos, el infierno. ¿Dónde está el infierno? Aquí tú puedes decir, aquí está Hades. Ese Hades, hermanos míos, estimados hermanos míos, usted mismo búscalo. Hades, ¿qué quiere decir Hades? Quizá alguna vez tú preguntaste, Hades, ¿qué quiere decir ese Hades, hermanos míos? ¿Sabes, hermanos míos? Hades es el infierno. ¿Ya? Hades es infierno. Usted mismo, a ver, búscalo. Vas a encontrar, hermanos míos, en la palabra del Señor. Bien, hermanos míos, esa palabra ya nosotros entendemos más como hablamos español, solo buscamos en la Biblia infierno, infierno, y hay algunas veces de parte de los oyentes, parte de nosotros, a nuestros predicadores decimos, no encuentro infierno, no dice infierno. ¿Sabes? La palabra infierno viene pues del latín, ¿ya? También podemos decirlo, infernos, eso. Pero ese Hades, ¿en qué palabra estaría, hermanos míos? Ya, ese Hades, ya. ¿Sabes?
en cuanto dice que ese también aparece Seol otro, en hebreo y en Hades, de griego, así hermanos míos. O sea que de esas palabritas vienen, hermanos míos. Hebreo y griego, otras palabras ya quiere decir en ese idioma. Esa es la originalidad, pues, hermanos míos. Original que aparece en el Antiguo Testamento, después hebreo está escrito. Nuevo Testamento en griego. Entonces son las originalidades que viene la palabra de Dios, que no va a hablar diciendo en hebreo, en infierno entró el rico, así no va a hablar. Por más, nunca vas a encontrar en el hebreo diciendo infierno, jamás encontrarás. Porque en hebreo otro se pronuncia, hermanos. Por eso, hermanos míos, en griego también. Por eso aparece en esos lugares Hades, Seol. Con esos nombres encontrarás en vez de infierno. Pero en español encontrarás con infierno, hermanos míos. ¿Ya? Entonces, hermanos, en latín también de otra manera encontrarás. Aquí, hermanos míos, dice en las escrituras, estamos leyendo, ya alzó, dice, alzó sus ojos estando en tormento, dice, ¿no ve? Fue llevado, hermanos míos, donde es, y en el Hades alzó sus ojos en el tormento. Así bien claro está, mira esa partecita. O sea que de otra manera podemos leer también, en el infierno alzó sus ojos estando en el tormento, así. Entonces, hermanos míos, eso es, hermanos míos, ¿qué significa eso? Una persona tiene que pasar por las puertas del infierno, hermanos míos. El infierno también tiene puerta, hermanos míos. Desde el momento que va a ingresar por ahí, hermanos, va a entrar por un puerto. O sea que separa otra, hermanos míos, así. Antes de pasar por las puertas del infierno, separa algo que puede estar libre, que no recibe castigo, que no recibe nada de tormento, que no lamenta, no siente nada. Ya, hasta es libre de sus pecados, libre de sus delitos. Pero pasa puertas de infierno, ahí sí que viene tormento, viene sufrimiento, viene pesares, viene, hermanos míos, o sea que un terror que tiene que sufrir, hermanos míos. Terrible, hermanos míos. Una condena para siempre, un cárcel para siempre, una cosa que nunca esperó, hermanos míos. Eso es lo que muestra, hermanos míos, en la palabra del Señor. Ya aquí. Una persona se admite, hermano, aquí. Una persona admite que alzó sus ojos en el tormento, en el Hades. Pero aquí también aparece el Lázaro, que ¿dónde estaba? Dice, en el seno. Ahí tampoco aparece en la Biblia, para eso se fue diciendo, sino que ahí directamente dice, en el seno de Abraham. ¿Abraham dónde está? En el paraíso de Dios. Entonces, en el paraíso, ahí aparecía, más bien. Hermanos míos, otro versículo más vamos a leernos para el infierno. También habla. Aún tenemos hora para compartir. En Mateos capítulo 16 también aparece acerca de las puertas del infierno. 16, 18. Mateo también habla así. 16, 18, así dice la palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. También nuevamente ahí emplea Hades, ya. Nuevamente empleando Hades. Hades, hermanos míos. Esa palabra Hades, dice, hermanos míos. Estimado, hermanos míos, ese Hades, hermanos míos, habían hablado antiguamente, hermanos míos, Hades.
Antes habían hablado ese Hades en griego, hermanos míos. Hades. Hermanos míos, Hades. Nosotros no hablamos Hades, hermanos míos. Más nosotros predicamos infierno. ¡Ay, hermano! Así. Quizá alguna vez sencillamente nos han predicado diciendo: hermano, ya no estés en el mundo. Si vas a morir, vas a ir al infierno. Sí, pero si tú vas y si tú crees en el Señor Jesucristo, vas a ir al cielo. Así. Así nomás, sencillito nos dijeron. Pero quizá no hemos ignorado porque no sé quizá por qué ir al infierno. Y quizá, hermanos, más escucharemos en la vida cristiana nomás. Y nos asustan, hermanos míos, cuando tenemos que ir al infierno. No, de este lado, más bien, alégrate, ¿sabes? Porque si estás vivo, eres esperanzado, hermano. Porque, ¿sabes? Porque Cristo Jesús, tenemos salida. Si tú tienes mentalidad de salvarte, tienes pensamientos de cambiar, tienes pensamientos de Cristo, Dios no te va a dejarte. Dios va, en una de las palabritas dice, que nadie se pierda, dice. Ese es el punto de Cristo. Ese es el pensamiento diario del Señor para nosotros. Que nadie se pierda. Está escrito en la Escritura, en San Juan 3:16 está. Pero si tú, que eres hermano, no quieres saber del Evangelio, no quieres saber de la palabra, no quieres de Dios, estás muy próximo a para que ingreses a las puertas del infierno. ¿Está bien? Te espera, hermanos, las puertas del infierno. Pero si tú estás con pensamientos de volver a Dios, ya, de arrepentirte, de salvarte, de cambiar, de entregarte a Dios, Dios te respalda, hermano. O sea que estás esperanzado, o sea que tienes una esperanza grande de que tú vas a ir al cielo, no al infierno. Pero si tú estás con la mentalidad de pecar, de detestar el Evangelio, de no querer la palabra, de no saber de Dios, hermanos, tristes días puede estar, ¿no, hermanos míos? O sea que su destino siempre fue eso, hermanos míos. El infierno, el Hades, el Seol, como dice, hay varias palabras que vas a encontrar. En otros lugares vamos a encontrar de lo normal, otros aparecen como llamas eternas, hermanos míos, como tormento, hermanos, aparecerá. Pero especialmente en otras palabras, en otros idiomas aparece como Hades, como Seol y como también podemos decirlo infierno, así. Entonces esos son ya diferentes idiomas, ¿no? En español decimos infierno, en griego así Hades, Seol, hebreo así, hermanos míos. De esa manera, hermanos míos, aparece, hermanos míos. ¿Ya? Así que, estimados hermanos, originalmente en ese griego antiguo dice Hades. Hades, así. ¿Ya? Hermanos míos, seguiremos adelante. Queremos decir también, el infierno nunca fue preparado para el ser humano. Jamás, hermanos míos. No pienses que el infierno fue preparado para el ser humano. La Biblia misma dice que Dios no preparó antemano jamás en la vida para el ser humano ni para ninguna criatura de su ser querido, ser humano. Nosotros no somos seres queridos, seres estimados, seres amados somos. No. Pero ¿para quién fue el infierno, el Hades, el Seol? Para diablo, Satanás y sus demonios. Para ellos es. Pero de cómo el ser humano va a ese lugar, es que persigue al diablo. Algunos son bien claros en esa parte, hermanos, de decir, ya, aunque no dirán yo sirvo, pero algunos son bien claros. Diré así nomás, ¿eh? Yo soy de Satanás, dicen algunos. Yo soy del diablo, dicen. Bien claro. Y algunos no se identifican así. Algunos dicen así. Yo sirvo al tío, dicen. Un medio camuflado, ¿no? Algo así como
medio que ocultando la identidad del diablo, así dicen. Yo sirvo al, ¿cómo voy a decir? Al tío. Yo sirvo a montaña, a Pachamama, es como decir. Yo sirvo a otro, dice, a otro señor. Otros van a decir, no van a decir ni Satanás, otro va a decir, yo sirvo a Dios, va a decir. ¿Sabes, hermano, quién es su Dios? Diablo es su Dios. Entonces, hermanos míos, ellos mismos se escogen. No es que Dios se lo ha escogido para que vayas al infierno, no te lo ha escogido. Tú mismo te has escogido, porque Él dice, pues yo sirvo a Satanás. Y automáticamente uno se convierte. Lleva su llama, lleva su sacrificio, da fiesta al diablo, sigue sus pasos, comete el error que el enemigo incita. Nosotros damos pasos del enemigo. Entonces, si el enemigo de él es el infierno, entonces tenemos que ir juntamente con él, pues, porque compartimos lo que él quiere que hagamos. Hermanos, por eso las puertas del infierno nos esperan, porque somos pecadores, porque hacemos la maldad, porque no obedecemos, o sea que no apreciamos ni queremos la gracia del Señor. Por eso a mí, a ti te esperan puertas del infierno. Pero si tú y yo vamos a obedecer al Señor y vamos a querer al Señor, no nos espera por nada, porque por la gracia del Señor nos espera más bien otra puerta que se dirige hacia arriba, hacia mansión eterna. Entonces, hermanos, eso es lo que estamos aquí pensando, eso es lo que te estoy haciendo llegar, ese conocimiento del Señor bíblica, palabra de Dios. Bien, hermanos míos, así que no piensen, hermanos míos, jamás tenga pensamiento. Por eso alguna vez también un pastor decía así: ya no hablaremos del infierno porque parece que asustamos a los hermanos, a los creyentes, a los nuevos, a los como decía alguna vez un predicador estaba diciendo, ya no hablaremos a los nuevitos, a la humanidad del infierno, porque cuando hablamos de las puertas del infierno asustamos. Uno se mira y yo tengo pecado y me espera infierno. Sí, es cierto, pero si tú te vuelcas, ¿por qué te va a esperar? Si tú te vienes a Jesús, ¿por qué te espera? Porque no, obviarlo eso, pues el infierno nada que ver con nosotros. Las puertas del infierno nada que ver, porque nosotros caminamos hacia el camino correcto. Hacia, como dijo Pablo, camino más excelente, que es el camino de Dios. Eso nos espera, rumbo al paraíso de Dios, hermanos. Para eso tenemos que tener siempre esa mentalidad de salvarnos, de hermanos, de prepararnos. Pues no nos espera. Ese infierno es para los demonios y para Satanás y para los que hacen maldad, dice. Ya. Eso es automáticamente, como imán, va a estar jalando, hermanos míos, hacia la puerta del infierno para los que cometen pecados, dicen. Ya. Pero si nosotros pecamos, vamos a arrepentirnos, hermanos, y vamos a irnos hacia el cielo. Eso es lo que espera de nosotros. Y por eso, hermanos, por ser hijo de Dios, gózate, porque Dios te debe estar respaldando. Yo sé que, hermano, muchas veces vas a ver cómo Dios te va a salvarte, porque Dios te respalda, porque porque tú tienes ese pensamiento y Dios conoce que tú quieres ser salvo. Tú quieres que alcances la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y eso, Dios quiere eso. Y también tú quieres también. Satanás no va a querer. Bien, otro punto también habla, hermanos, para finalizar ya poco a poco. Otra puerta se llama las puertas de justicia. A ese punto también iré, punto número 3. Siempre te hablaré por puntos, quizá más yo voy a manejar puntos, otros te hablan pensamiento, otros también dicen, otros manejos manejan, pero en mi presentaciones yo voy a hablar especialmente puntos, porque hermanos míos, así para hacerte entenderte, ¿ya? Hermanos míos, aquí la palabra del Señor aparece en esta partecita, puertas de la justicia, puertas de justicia, dice. Aparece en Salmos capítulo 118, 19, en las palabras del Señor. Así dice la Escritura,
En Salmos capítulo 118. 118 nos buscaremos, versículo 19. Y ahí aparece y 20, 2 versículos, así dice. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Qué linda palabra, hermanos míos. Más bien tú, hermano, deberíamos pensar entrar por las puertas de justicia. Cuando nos habla puertas de justicia, ¿quiénes entraron, hermanos? ¿Quiénes atravesaron por ese medio? ¿Cómo puedes entrar por la puerta de justicia? También puerta tiene también justicia, hermanos míos. Justicia tiene puerta, hermanos míos. ¿Y porque cómo puedes ingresar? Simplemente por la fe, dice. Cree en el Señor Jesucristo. Y hermanos míos, por eso también haya hablado Jesús diciendo en sus palabras, Dios, sin fe es imposible de agradar a Dios. Sin fe nadie se salva. Sin fe difícil de creer a Dios. Fe es una de las importantes para ingresar por las puertas de justicia. Cuando dice justicia, Dios quiere justificarte. Dios quiere declararte persona justo. Y esa palabra justo quiere decir nomás sin culpa, ya sin tacha, sin mal. O sea que inocente, culpa, no tienes culpa, sin culpa. Entonces los que son justificados, los que han ingresado por la puerta de justicia, más bien gózate, porque hermano, el cielo te espera. Eso te puede decirte. ¿Ya? Algunos pueden decir, pero yo sabiendo he pecado. Mira a David. David también sabía los mandamientos de Dios. Conocía bien, era temeroso, él siempre era obediente a las palabras del Señor, las leyes, los dichos, las ordenanzas de Dios cumplía. Pero un día, no sé, un descuido sucedió y él llegó a adulterar. Un descuido más, hermanos míos, que él apretó eso, ya mató con la mujer que adulteró, su esposo le mató así, como pueden directamente diremos, le mató así, quitó la vida con la persona que adulteró, o sea que. Y después, hermanos, hizo otra corrupción más, hermanos. Al mismo tiempo 3 pecados hizo, hermano David. Pero él se arrepintió, hermanos míos. Arrepintió. O sea que hasta ahí solo, hermanos, los judíos entendían así. Los que guardan mandamientos, el mandamiento era salvación para ellos, hermanos míos. Así nomás ellos comprendían, pero David había entendido así. ¿No será que para mí por lo menos habrá una misericordia? De alguna manera Dios me puede salvarme. Porque ¿qué decía la ley? El hombre que adultere, mátenlo a piedras. No hay vuelta atrás. Pero David lloró, ayunó, oró, ya se arrepintió y dijo no habrá. Y entonces miró con fe que Dios puede perdonar iniquidades. Por eso también él, digamos, entró por la puerta de la fe, o sea, por la puerta de justicia. ¿Y qué dice Romanos? David fue justo, dice. Por eso, pues, hermanos míos, justificó Dios. O sea que Dios justificó por su arrepentimiento, como no hubiera adulterado, como nunca hubiera, quitado al ser humano la vida, que nunca hubiera hecho ninguna maldad. Así el libro de Romanos ve a él como hombre justificado, hombre justo y santo, así, hombre sin culpa, sin pecado. David merece estar en el cielo, en paraíso de Dios. Ahí está, hermanos míos, para nosotros solución. Abraham también dice, creó también, dice, también pasó por la justicia también, fue justificado también. Justificado nada más quiere decir declarado hombre justo, sin tacha.
Entonces, hermanos, esas personas pueden ingresar. ¿Qué es lo que nomás tranca para ingresar al cielo? Es pecado, nada más. Entonces ellos tenían pecado. Ya, David a la vez sabiendo los mandamientos de Dios, pecaba. Entonces, hermanos, usted también, hermano, quizá algún momento ignoraste el evangelio, rechazaste el evangelio. Quizá desde infancia te inculcaron con palabra, pero nunca entendiste, no querías recibir, quizá fue muy difícil para ti. Entonces, hermanos míos, ahora que, hermanos míos, está a tiempo, hermanos, para entrar por las puertas de justicia. Está. Las puertas de justicia te esperan, pero tienes que agarrar la fe escuchando su palabra. Y usted va a entrar por las puertas de justicia. ¿Para dónde? ¿Para dónde dirigirte, hermanos? Por el camino de la justicia. Y ese camino de la justicia nos lleva hacia el cielo, nos lleva hacia Cristo, hacia aquel. Tenemos que pasar, hermano, primero, segundo, tercer cielo y más allá. No está Dios en tercer cielo. Dios está fuera de su creación, más allá. Porque Nehemías habla, Dios creó, dice, primer cielo, segundo y tercer cielo. Y Dios no vive, o sea que Dios no está instalado dentro de su creación, sino que fuera de su creación, más allá del tercer cielo está Dios. Entonces ahí en esa dirección, las puertas de justicia nos lleva en esa dirección. Ahora, hermanos míos, última palabra voy a presentarte, hermano, las puertas del cielo. También aparece en Hebreos 9:24 y San Juan 14:3. Voy a dar lectura y con eso finalizo, hermanos míos. Este cuarto punto también aparece las puertas del cielo, donde la palabra registra en Hebreos capítulo 9:24 dice así la palabra del Señor: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que ahí está la palabra de Dios. Cristo Jesús, hermanos míos, en vista de los, podemos decirlo, en vista de los hombres galileos se fue nuestro Señor Jesucristo. Sabes, hermanos, en aquellos tiempos las puertas de santuario de, podemos decir, tierra, tenían que ingresar y no era fácil, hermanos, entrar allí. Los sumos sacerdotes podían entrar, ya, sacerdotes pueden entrar, pero a Jesús no. Sinagogas, por eso Jesús predicaba ahí nomás, hermanos míos. Pero Jesús fue, hermanos, uno de los que, hermanos míos, nos dice, Él entró no santuario terrenal, sino santuario del cielo. En vista de los hombres galileos se fue una nube, dice que no, ahí, ya por ahí desapareció, se fue al cielo. Y él mismo prometió volver, hermanos míos. Él se fue, hermanos míos. O sea, que atravesó por las puertas. ¿Sabes, hermanos? Eso significa, pasó primer cielo, segundo cielo, tercer cielo pasó. Y cuando pasó tercer cielo, hermanos míos, podemos decirlo, entró por la puerta de aquel que es otro mundo, otro glorioso, eterno Dios que está allí, los ángeles. Por esa puerta ingresó, hermanos míos. Y por esa puerta también, o sea, por ese lugar también volverá, hermanos míos. Aquí, por eso está diciendo, Cristo atravesó por ella, por el cielo, por ahí. Hermanos míos, ¿qué dice? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ante Dios. Ahí está bien claro la palabra. Finalmente leeremos, esto es muy sabido, usted mismo conoce ese versículo de San Juan, capítulo 14, versículo 3. Él mismo prometió diciendo así: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Ahí está diciendo, ¿verdad? Por las puertas del cielo, de aquel lugar entra, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, con esta palabra yo voy a cerrar la Biblia.
que cristiano también tiene que atravesar, dice, por esas puertas a la casa de su Padre. Tiene que ir. Entonces nosotros iremos. Todos aquellos que están muriendo, no están muriendo para siempre, sino que duermen, como dicen también, ¿no? Pero hermanos míos, pasarán, hermanos míos, todos los cristianismos tienen que pasar por esas puertas para ir al cielo. Así que, hermanos míos, nosotros somos bien privilegiados, más bien tenemos que estar muy agradecidos porque, hermanos míos, así para el cristiano hay, hermanos, puertas del cielo, hermanos míos. Hoy hemos hablado, hermanos míos, de la palabra del Señor acerca de las puertas. Que Dios me lo bendiga. Hasta esos momentos voy a hablar. Sabes, hermanos míos, solo una cosa quiero decirte. Para las puertas del cielo, ¿qué es lo que es necesario, hermanos míos? Ya hemos dicho. Límpiate de tus pecados. Arrepiéntate y pida el perdón al Señor. Y Dios te perdonará de todo tu pecado. Y Dios te dará su gracia infinita. Llegarás, hermano. La redención para eso, hermanos míos. La salvación. Eso para ti. Que Dios me lo bendiga, estimado hermano, hermana. Bendiciones, paz del Señor.